gracias por que tú has estado con nosotros. Gracias porque nos permites estar unidos en espíritu, por la fe en Jesucristo y porque nos permites dialogar sobre estos temas que nos interesan. Y rogamos, Espíritu Santo, que tú seas quien dirijas nuestras mentes, nuestros corazones, y que tu palabra nos ilumine y nos siga guiando en el quehacer mientras estamos en este planeta, en este lugar en el que cada uno de nosotros ocupamos. Sé con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy buenas noches a todos. Bienvenidos sean a esta primera sesión de este curso que hemos estado promoviendo. Le llamé yo religión y política, pero el tema general, la ciencia que abarca todo este tema es teología política. Yo no sabía de teología política hasta hace como 8 años. Y me tuve que meter a este asunto porque en mi trabajo en Tabasco como líder en la iglesia y en algunos lugares, algunas instancias, me empezaron a pedir conferencias sobre ciudadanía y cuestiones éticas, especialmente líderes de partidos políticos, de varios partidos. Entonces yo decía, bueno, será oportunidad de hablar de Cristo también, ¿no? Y entonces me fui compenetrando en este tema y descubrí que había un tema que se llama, un área de la ciencia teológica que se llama teología política. Jamás en mi vida había escuchado algo así y entonces me meto a bucear en ese océano de conocimientos sobre teología política y voy cada vez más descubriendo y descubriendo que hay un tema que yo desconocía y que desconozco todavía en muchos niveles sobre la teología política. Y entonces, desde entonces he querido compartir estos talleres. Son talleres que organizamos desde antes de la última elección presidencial, hace, ¿qué? 6 años, 7 años. Y hemos compartido estos talleres con distintas denominaciones de distintos partidos políticos en distintos foros religiosos, empresariales, políticos, etcétera, en varios estados de la República. Y debo decirles que no soy politólogo, soy teólogo porque me dedico a estudiar la escritura, pero encuentro que en la escritura también está el tema de la política. Y ahorita esta noche es lo que voy a tratar de compartir con ustedes. Así que es un tema nuevísimo para mí y yo creo que para muchos de ustedes. Y cuando he venido a Estados Unidos a estudiar, que estoy acá ahora haciendo esta investigación, también estoy estudiando en mis ratitos que he escogido para ese tema, el tema de la teología política. Lo curioso es que acá no le llaman teología, ya no le llaman teología política, le dicen public theology, teología pública, pero se refiere a todo el campo del conocimiento en la teología política. Yo quiero seguir usando el término teología política porque me da ese enfoque más teológico y bíblico. Entonces, ese es el comienzo de este taller, en el cómo comencé a meterme en este tema. Y como he viajado a varios países en los últimos años, me he atrevido a preguntarle a las personas y les hago la pregunta a ustedes. Es una pregunta retórica, no necesitamos contestarla. ¿Es usted político? Esa es la pregunta sencilla. ¿Es usted político? ¿Sí o no? Yo creo que al final, y quiero que al final usted me diga, al final de escuchar esta charla, me contesten. Bueno, esa es una cosa. La otra cosa, les mandé 2 documentos. Una introducción que escribí sobre el tema de la teología política y otro de una revista que es Los Presbiterianos. La idea de la revista es que tengan una noción muy amplia de lo que es la iglesia presbiteriana, histórica, doctrinal, teológica, sociológica,
antropológica, filosófica y en todas las áreas. Son pequeñas nociones nada más para que ustedes tengan un criterio bastante amplio y puedan a través de esos temas ir estudiando un poco más sobre lo que ustedes son. En el caso de todos los que estamos aquí somos presbiterianos. Esa es la otra cosa. Entonces, también quisiera que después de mi conferencia pudiéramos charlar en base al libro que les mandé, los que leyeron. Es una introducción nada más muy general. Yo, después de estudiar este tema de fenomenología, por lo cual estoy aquí en Estados Unidos, cuando termine yo y me satisfaga de estudiar ese tema lo más posible, voy a entrar a estudiar formalmente la teología política. Ahorita nada más la estoy viendo así por encimita, pero uno de mis propósitos es estudiar a fondo este tema de la teología política. Así que tienen dos documentos, la revista y el libro. Y el libro pueden leerlo durante este mes para que vayamos acompañando nuestras pláticas. Así que teología política supongo que es un tema nuevo para ustedes, la gran mayoría de ustedes, y pues quiero felicitarles porque están interesados en este tema y me permiten compartirlo. Cuando fui presidente de mi presbiterio, el Grijalba Usumacinta, en Tabasco, el año 2000, creo que fue el 6, como representante de mi presbiterio planeamos algunas actividades y tenía necesidad de ir a solicitar algunos recursos al gobierno del estado de Tabasco, y entonces yo dije, como no conozco a nadie, voy a ir a este departamento y lo primero que voy a hacer es regalarle una Biblia a la persona que está ahí para atender a las asociaciones religiosas. Todavía no tenía el gobierno del estado la coordinación de asuntos religiosos, así que fue algo te llamaban, creo que relaciones políticas o algo así. Llego con el personaje y le digo, soy el pastor Cuauhtémoc Angulo, vengo a hacer una solicitud, aquí está mi carta, pero antes le digo, aquí está esta Biblia para usted. Esta es la palabra de Dios, y ya le expliqué todo lo que tenía que explicarle. El hombre callado, y al finalmente me dice, yo he tratado con muchos pastores, me dice, aquí en el estado, muchísimos, con todos los pastores del estado. Ninguno me había regalado una Biblia. Todos vienen a pedir, pero nunca me habían regalado una Biblia. Así que te felicito, se me hace que tú eres diferente, así que pues estoy para servirte, en qué te puedo ayudar. Y ya empezamos a hacer una amistad. Aparece la coordinación de asuntos religiosos en Tabasco y este hombre queda como coordinador y me llama una ocasión, oye, yo necesito que me orientes sobre el conocimiento de las religiones en Tabasco. Y me dice, quiero que me asesores en el tema de las religiones. Sí, con todo gusto, claro. Y entonces, a partir de ahí se formó lo que se llamó, lo que llamamos en esa época era una sociedad de asociaciones religiosas de Tabasco, y estamos todos los líderes de todas las denominaciones encabezando esa organización. Y ahí aprendí muchísimo porque vi cómo esa relación entre el Estado y las denominaciones cristianas, no estaba la Iglesia Católica, pues están en siempre negociaciones y solicitudes y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso me ayudó un poquito más a comprender lo práctico de la relación entre los religiosos y los políticos o los gobernantes, por decir así. Así que hice un proyecto para que las asociaciones religiosas de Tabasco nos uniéramos a hacer algún trabajo. No hubo respuesta de los líderes porque la gran mayoría de líderes siempre se enfocaban a pedirle al gobierno que si sillas, que si recurso económico, que si carpas, que si esto para el trabajo evangelístico. Entonces, yo propuse hacer un proyecto a largo plazo para que las iglesias nos uniéramos y hiciéramos un trabajo más consistente y más permanente como iglesias evangélicas, pero no se atrevieron, y cada quien jalaba agua para su propio pozo. Entonces,
La última parte en la que yo participé en esta cuestión como pastor fue como asesor del Instituto Electoral del Estado de Tabasco. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, lo que están ahorita organizando las elecciones en Tabasco. La presidenta era presbiteriana y me invitó a ser parte de su cuerpo de consejeros. Y también pude conocer un poco la cuestión en cuanto a los procesos y todas las influencias que hay. Una cosa que me llamó mucho la atención en esa tarea que tuve como asesor ahí con la presidente del Instituto Electoral fue la gran influencia que reciben estas instituciones que supuestamente son independientes, tienen injerencias los gobiernos en turno y la Iglesia Católica como la iglesia mayoritaria. Y es una relación bastante política y de mucha influencia. Aprendí eso también. Entonces pude darme cuenta de algunos tejes y manejes y conceptualizaciones que en la práctica prácticamente yo pude observar y que de alguna manera también me marcaron pautas para ir aprendiendo un poco más sobre este asunto. Entonces, el tema de hoy, voy a subir la presentación, el tema de hoy es la Biblia y la política. Y la política, ese es nuestro tema de hoy. Y obviamente al final de todo voy a pedir sus comentarios, sus preguntas y vamos a discutir, a hablar un poco sobre el libro también. El tema de hoy es la Biblia y la política. Voy a hablar sobre estos puntos. Uno, la justificación. ¿Qué es esto? Que cada vez más hay cristianos evangélicos participando, iglesias evangélicas participando en la cuestión política, en todos los procesos electorales. Y mayormente, bueno, ustedes saben que hace años hubo el partido que organizó el encuentro, ¿qué es? Ciudadano, ¿no? Social, encuentro social. El Encuentro Social es un partido que venía de corte evangélico y en fin, yo pude observar cómo en en el campo de la religión y las iglesias evangélicas hay una gran emoción por participar en la política. Y mayormente yo distingo esta participación desde el punto de vista de la real política. Ahorita voy a explicar qué es eso. Así que hoy la iglesia evangélica cuenta con más liderazgos inmersos en la política partidista. Ese es otro concepto. Y se ha impulsado de alguna manera hacia las iglesias. Esto no es nuevo, que haya una relación entre iglesias evangélicas y gobierno. No es un mito el que la iglesia católica siempre ha estado inmersa en la política, desde siempre. Entonces, es un mito para nosotros, para mucha gente, que la religión y la política no se llevan. Es todo lo contrario. Es decir, siempre estas dos nociones, estos dos ámbitos van a estar ligados desde siempre. En el cristianismo o fuera del cristianismo, siempre hay una relación entre las dos áreas. Así que el propósito es, pues, dar algunas nociones bien básicas, teológicas, bíblicas, filosóficas, históricas, sobre esto que es la teología política. Y pues esto ha surgido no solamente en México, sino en toda Latinoamérica. Hay el reconocimiento de que en toda Latinoamérica y en muchas partes del mundo, en África ahorita, por ejemplo, también la iglesia evangélica se está volviendo un elemento poderosísimo y ha habido más participación de la iglesia evangélica en cuestiones de política. Empiezo con esta definición, que es la política. La palabra política viene de la palabra polis, que quiere decir ciudad. Polis es en griego. Civitas quiere decir ciudad y son sinónimos, una en griego y otra en latín. Civitas es en latín. Entonces las dos, polis y civitas, significan ciudad. Ahora,
¿Cómo se llama la persona que vive en una polis? Político. Así como sabemos que en unas civitas, en una ciudad, el que vive en una ciudad se llama ciudadano. Entonces, yo hago esta distinción porque yo he preguntado en algunos países de Latinoamérica a la gente del mercado, en el parque, a profesionistas, a maestros, a mucha gente de muchos niveles, religiosos y no religiosos. Les he preguntado, oiga, ¿usted es político? Y me dicen, no, 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 no. Como que los ofende uno y dice, no, 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 yo no soy político. Los políticos son los que están robando allá en el gobierno. Y me llamó la atención porque nosotros, los ciudadanos comunes que no estamos trabajando en el gobierno, nunca nos hemos definido como políticos, cuando en esencia, por definición etimológica, por vivir en una polis, somos políticos. Así que aquí hay una cuestión que tiene que ver con una acepción, una comprensión de ese término. Desde entonces yo he considerado y he pensado que lo que necesitamos entender es que por definición etimológica, los que vivimos en una ciudad, en una comunidad X, somos políticos. No podemos negar esa inherente esencia por el solo hecho de vivir en una comunidad. Y a partir de ahí entonces normalmente entendemos que un político es una persona que administra, que está en el gobierno, etcétera, etcétera. Sin embargo, esa no es una noción, digamos, apropiada, porque político es usted que no está manejando nada en el gobierno, no está trabajando para el gobierno, sino vive en su casa y hace su trabajo, su labor aquí y allá. Usted es político. No es político el que pasa cada 3 años o 6 meses, en el caso de 6 años, en el caso de los mexicanos, como ahorita que veo que hay mucha efervescencia, los que quieren un puesto en el gobierno andan caminando en las calles, aunque nunca se pararon ahí en todos los 5 años a hacer alguna obra, están caminando y salen a caminar, así le llaman, ando caminando buscando el voto y la gente detrás de ellos. Ellos no son los políticos. Nosotros somos los políticos. Ellos son los que están buscando el voto de los políticos para ocupar un puesto de gobierno y administrar en el gobierno. Así que para mí es importante que repensemos, redefinamos este concepto de político y política. La política es el procedimiento y las medidas que se adoptan para dirigir a las personas en la administración que tiene que ver con los bienes de la sociedad. Eso es la política. El político es todo aquel que vive en una comunidad. Yo distingo tres nociones o dimensiones de cómo nosotros percibimos la política. Uno, la más baja. Es un término alemán, la palabra Realpolitik. Y Realpolitik se refiere a una relación de intereses prácticos y acciones concretas sin tener una teoría. Ejemplo muy sencillo. Viene un candidato de esos que andan caminando ahora, le ofrecen a usted 500 pesos o una despensa o una camiseta y dice, pues requerimos tu credencial. Y usted sin saber cuál es la filosofía que sustenta, ni sin conocer, el ciudadano común sin conocer quién es, dónde anda, hacemos esa transacción práctica de interés momentáneo. A eso se le llama realpolitik. Ahora, esto no sucede a nivel personal, esto sucede a nivel entidades comerciales, políticas, etcétera. Se da en el macro universo de las relaciones institucionales. La otra parte, la otra dimensión que describe mucho la cuestión política o el quehacer político de las personas es la política partidista, es decir, cuando ya la persona está involucrada en un partido político. Y ustedes saben que los partidos políticos hoy día se dividen
entre centro, derecha, izquierda, y algunos se combinan y están definidos por alguna filosofía política. Son teorías políticas lo que mucho definen a los partidos políticos. Y las personas que están ahí participan muchas veces aún sin saber cuál es la teoría filosófica de ese partido. Sí sabemos que los de izquierda son marxistas, por eso se les llama izquierdistas, o los de derecha son conservadores, pues son los que buscan el poder del absolutismo, etcétera, o del centro, que es una orientación liberal, es decir, que ni la otra, ni aquella, ni la derecha, ni la izquierda, sino buscan el, 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 el poder de otra manera. Algo interesante es que la derecha se llama así porque normalmente busca el poder de la Iglesia Católica, el poder absoluto de la Iglesia Católica, y siempre hay esa tendencia en la derecha. El centro se deshace de la Iglesia Católica y la izquierda igualmente también. Por eso hay esta orientación se define en esos términos y muchos ciudadanos participan en partidos políticos. Yo lo que propongo aquí, que es una noción que he estado usando, es la suprapolítica. La suprapolítica yo la defino aquí como una dimensión del quehacer político basada en los principios e ideales normativos bíblicos teológicos. Y precisamente por eso es que creo importante explorar y explicar por qué la suprapolítica tiene que ver con la Biblia. De eso se trata esta sesión del día de hoy. Así que los ciudadanos están siempre subiendo y bajando, normalmente entre la política partidista y la real política. Muy poco se habla de la suprapolítica, es decir, algunos le llaman metapolítica también. Entonces, la suprapolítica se refiere a los principios e ideales normativos que la Biblia enseña con respecto a la política. Y entonces surge otra pregunta. La Biblia habla de política. La Biblia incluye eso. La gran mayoría de evangélicos no participan en la política porque creemos que la política es del diablo. Creemos que la política no tiene nada que ver con la religión. Y eso nos aleja de una conciencia en la cual yo digo es contraria a la visión bíblica. Un problema es nuestro principio hermenéutico. ¿Por qué hermenéutico? Porque siempre interpretamos la Biblia como el libro, decimos, ¿no? La Biblia es la palabra de Dios, es la regla de fe y conducta con respecto a la salvación. Y ahí nos encuadramos. La Biblia no tiene nada que ver más con otra cosa más que con esa regla de fe y conducta, y que el propósito del hombre es adorar a Dios y gozar de él para siempre. Ese es un principio hermenéutico, es un problema de interpretación. Ahora, la Biblia no solo es un libro de salvación espiritual, es un manual de ética cristiana. Y cuando hablamos de ética, se refiere a nuestro comportamiento en todos los campos de la vida. Así que yo, analizando bien esta cuestión de cómo entendemos la Biblia, pues obviamente tengo que partir no solamente de Jesús, sino del Antiguo Testamento, pasando por Jesús, cómo entendió Jesús la Biblia, la palabra de Dios, las leyes, cómo la entendió Isaac Newton. He buscado modelos de científicos y hombres importantes en la historia humana, Carlos Marx, Sigmund Freud, el gran psicólogo, el padre del psicoanálisis, estadistas contemporáneos, presidentes de república. Por ejemplo, en Argentina el presidente juramenta sobre la Biblia, igual que en Estados Unidos. Sin embargo, son dos países diferentes, uno mayormente predominante por el catolicismo y el otro por nociones protestantes, ¿no? Pero les comparto que en una ocasión encontré a un par de muchachas judías y les
aproveché para preguntarles lo que yo siempre quería preguntarle a un judío. Le pregunté a ellas, ¿qué es la Biblia? Y me contestan ellas con otra pregunta y me dicen, ¿cuál Biblia? Y me acordé en una de mis clases, ¿no? De la distinción entre la Biblia judía y la Biblia cristiana. Le digo, ¿qué es la Biblia para ustedes los judíos? Ah, bueno, dice, para nosotros es el Antiguo Testamento, para los cristianos es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Bueno, díganme qué es la Biblia para ustedes. Y una me dice, para mí la Biblia es la regla de mi religión, porque yo practico el judaísmo, pero también la Biblia para mí es la constitución política de mi país. Y me contesta la otra, sí, eso es para nosotros la Biblia. Yo dice que soy liberal, no practico el judaísmo, para mí la Biblia, el Antiguo Testamento es para mí la constitución política. Como yo no practico el judaísmo, pues no tiene nada que ver con la religión. Pero para mí, que nosotros somos soldados, me dicen ellas, somos soldados que andamos viajando. Para nosotros la Biblia es la constitución política de nuestro país, de Israel. Así que cuando yo escuché esa respuesta, me vino una pregunta inmediatamente a mí. ¿Por qué nosotros los evangélicos no consideramos la Biblia como un libro ni siquiera de política? Y entonces empecé a explorar un poco más al respecto. Y voy a entrar entonces a explicar que nos adentramos en la Biblia sabiendo que la Biblia, las Sagradas Escrituras, nos enseñan tres nociones esenciales. ¿Quién es Dios? ¿Qué es el mundo? ¿Y qué es el hombre? Y yo, cuando veo estas tres nociones, Dios, mundo y hombre, identifico inmediatamente los conceptos más básicos. Cuando hablamos de Dios, hablamos de su divinidad, su soberanía y por ende de su poder. Cuando hablamos del mundo, hablamos de tres elementos: las leyes que rigen el mundo, que Dios le puso al mundo, el orden que existe en la creación, en el mundo, y el propósito por el cual fue creado el mundo. Y cuando entro al concepto del hombre, entonces aquí hay cuatro palabritas que la Biblia explica qué es el hombre. El hombre es el ser que Dios puso en este mundo para administrar el mundo a través de esas leyes, de ese orden y ese propósito. Sojuzgar el mundo a través de esas leyes, orden y propósito. Cuidar el mundo y preservar el mundo. Y eso lo traduzco en conceptos como, por ejemplo, la forma en que yo entiendo a Dios ahora es que Él es el gobernador, el rey de reyes, y que Él ha establecido una relación con el mundo y con nosotros. Y en eso consiste la religión. La relación del hombre con el mundo y con Dios. Y cuando pienso en el mundo desde este punto de vista, entonces las leyes, el orden, el propósito siempre se van a expresar en términos ecológicos, agrícolas, y tiene que ver con la alimentación, que ese es uno de los tres de los grandes propósitos del mundo como creación de Dios. Y cuando entonces entiendo que el hombre está para sojuzgar, administrar, cuidar, preservar, entonces entiendo que la función del hombre tiene que ver con la economía, la salud y la educación. Es decir, veo estos tres elementos, Dios, el mundo y el hombre, en una relación en la que la Biblia me enseña el lugar de cada una de esas nociones a partir de las escrituras. Y a esto es lo que le llamo yo la ubicación epistemológica, es decir, mi conocimiento. Por ejemplo, si yo quisiera ser gobernador del estado, ¿qué es lo que debo tener en mente si yo quiero ejercer ese cargo en términos de mi conocimiento con Dios y el mundo y el hombre? Es decir, yo voy a ejercer una función política, es decir, necesito hacer algo en mi comunidad, en mi ámbito, en base a estos conocimientos, a esta tríada que está aquí, Dios, el mundo y el hombre. Por ejemplo, si usted es elegido o elegida
presidenta de la Sociedad de Padres de Familia, ¿qué tiene en mente? Bueno, cuando usted sea elegido presidente o presidenta de la Sociedad de Padres de Familia, o director, o lo que sea en términos de un cargo que usted ocupa, necesariamente aparece en su mente estos tres elementos, con esta descripción de lo que está establecido y de lo que yo voy a hacer en términos de estas nociones Dios, mundo, hombre. El problema es que hoy la gran mayoría de gobiernos borra de su esquema de pensamiento epistemológico el concepto de Dios. No aparece. Y entonces hay un problema bastante serio en cuanto a lo que hacen las personas que se dedican en cualquier ámbito, desde lo más sencillo hasta lo más complicado, desde un delegado de la colonia hasta el presidente de la República. Si no tienen una noción clara de por qué Dios los puso ahí, entonces todo se vuelve un caos. Finalmente, aquí en esta parte, la pregunta, ¿qué es la Biblia? La Biblia es también un manual de política. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis están presentes las nociones y conceptos teológicos, filosóficos y sociopolíticos. Nuestra cultura, la cultura de Occidente, que le llamamos así esta parte del mundo, es llamada la cultura judeocristiana. Hoy se dice que es posmoderna, pos todo, ¿no? Pospandémica, pos globalista, etcétera, muchas cosas. Pero la base fundamental de nuestra cultura es el judaísmo y el cristianismo, es decir, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por eso el sistema de valores de Occidente es bíblico. Hasta el día de hoy seguimos manejando conceptos como de justicia, verdad, conceptos que rigen nuestro esquema mental, espiritual, ético, desde los gobiernos y en todos los ámbitos de nuestra vida. Y esto también incluye nuestro concepto de religión. Voy entonces a describir un poco rápidamente lo que cada libro dice con respecto a las nociones filosófico-políticas. Por ejemplo, en Génesis hay un proyecto de gobierno en el que ese proyecto de gobierno, la creación de Dios, lo que ha establecido con leyes, Dios establece al hombre como gobernante. Lo puso ahí para administrar la creación. Y desde el Génesis ya vemos la formación de una nación. Desde el Génesis, capítulo 10, 13, vemos cómo Dios va formando una nación a través de un individuo, familias, tribus, hasta que vemos el desarrollo de esta nación que hoy llamamos nosotros la nación judía o israelita. En el Éxodo encontramos otro concepto que muestra una situación social que fue la opresión, una opresión a la etnia, a la familia de Jacob y todos ellos, a la nación judía, a los hijos de Israel, que vivieron en opresión social y que fueron influyentes aún cuando tuvieron en esa condición, fueron influyentes en el país. Y la máxima influencia que se muestra en este proceso de opresión es la presencia de José como el que llegó a ser cogobernador. Y por otro lado, también observamos que el Éxodo habla de la liberación del pueblo, de que Dios lo libera de la esclavitud. En Levítico, por ejemplo, Levítico es un libro que describe la constitucionalidad y la legalidad de la nación. ¿Por qué? Porque ahí están descritas todas las leyes de todos los aspectos de la vida. Números es un libro que habla de censos sociopolíticos, socioétnicos, si queremos llamarles. Deuteronomio es un libro que habla de los procesos de cómo preservar la identidad de la cultura teocéntrica. Y el capítulo 6 empieza con
con la enseñanza, ¿no? Y mis leyes y estatutos y decretos los vas a enseñar así, así, así. Si los enseñas, esto va a pasar en la nación. Si no los obedeces, pues ya sabes a lo que te atienes y está escrito. Josué habla de un liderazgo político teocéntrico, un líder que lleva al pueblo de Israel a su establecimiento. Los jueces son lecciones de gobierno sociopolíticos salvíficos. Cuando los jueces estaban llamados por Dios, el pueblo vivía en prosperidad. Ruth habla de la ciudadanía y la migración centrada en el temor de Dios. Temas tan actuales como la migración hoy día, que es un fenómeno mundial y sigue siendo un fenómeno y ha sido un fenómeno mundial, habla de estos ejemplos en términos sociopolíticos. No se diga de los libros de los reyes y las crónicas, que nos enseñan lecciones de corrupción, lecciones de prosperidad, lecciones de cómo los gobernantes actuaron en sus épocas y en sus periodos de gobiernos o de reyes. Esdras y Nehemías, que viviendo en el exilio pudieron mantener su lealtad al proyecto de nación teocéntrica. Esther, esa mujer que abogó por ser una mujer bella, ejerció una buena política internacional salvando a su pueblo. Salmos, Proverbios, Eclesiastés, los libros, las escrituras poéticas, expresan mucho la experiencia humana y la experiencia en la poética política. Siempre vamos a encontrar nociones de este carácter en todos los libros del Antiguo Testamento. No se diga de los profetas. Los profetas, gente que Dios escogió, habiendo seminarios, habiendo escuelas de profetas, habiendo tradiciones, sacerdotes, pastores. Estos profetas siempre se pronunciaron contra los sistemas religiosos, económicos, políticos y legales. Todo mensaje de Dios iba denunciando el pecado del pueblo y de la estructura política social, del gobierno. Siempre Dios enviando un mensaje de esperanza, esperando que el hombre se arrepintiera. Los profetas tuvieron una función muy importante en el tiempo de los reyes, porque siempre se pronunciaron contra estos sistemas. Denunciaban la corrupción política, anunciaban el juicio de la nación por causa del pecado, la corrupción, la idolatría, la ignorancia y la superstición, y anunciaban el castigo y el sufrimiento por causa de la corrupción. Pero al mismo tiempo hablaban de la esperanza de restauración y del nuevo reino si se arrepentían. Eran los visionarios y reconstructores del proyecto del reino de Dios. Los profetas tuvieron un papel muy importante en términos de una narrativa, de una expresión de lo que Dios quería con respecto a sus sistemas de gobierno, sus sistemas religiosos, sus sistemas económicos, sus sistemas legales. Así que finalmente yo concluyo viendo la parte del Antiguo Testamento. Esto que me parece interesante. En un principio Dios es rey y es rey para toda la humanidad, hasta Noé. Y a eso le llamo la teocracia universal. A partir de la formación de Israel, ya se ejerce una teocracia particular. Se ve, la Biblia nos enseña eso, cómo Dios quiere gobernar a Israel. Y Dios es el Dios de Israel. Pero en la formación de las monarquías, el pueblo dice, no, nosotros no queremos a Dios como rey, queremos tener reyes como los pueblos que están a nuestro lado. Y Dios les concede tener reyes, pero este tipo de monarquía representativa duró muy poco, porque los reyes se corrompieron y finalmente, aunque Dios era rey y había puesto los reyes para representar a Israel, Israel tuvo una importante presencia política en todo Asia Menor. Era reconocido por el Dios que tenía, porque Jehová siempre estaba con ellos. Y ahí vemos el ejemplo de Salomón, que lo venían a visitar los reyes de la tierra y lo reconocían como un hombre en el cual Dios se manifestaba y tenía a Israel en el ápice de la prosperidad. Sin embargo, Dios sigue siendo rey, pero la corrupción de Israel
hace que Dios tome a otras naciones para castigar a su mismo pueblo. Y a eso le llamo yo un regreso a la teocracia universal, porque Dios se refiere a las naciones que van a castigar a Israel como sus siervos. Y eso crea un conflicto en el pueblo judío. Habacuc es representante de esta problemática de comprensión de cómo es que Dios, siendo rey, va a usar a los caldeos para castigar a su pueblo. Si los caldeos son gente perversa, mala, y nosotros somos su pueblo, ¿cómo nos va a castigar a través de ellos? Entonces, lo que se muestra aquí es esa noción de la teocracia. Dios sigue siendo el rey de reyes sobre todas las naciones, por encima de la nación de Israel. Cuando voy al Nuevo Testamento, es otra parte de cómo entender esta noción de cómo la Biblia nos enseña los temas políticos. Para empezar con Jesús. El primer conflicto político de Jesús fue su nacimiento. Y no fue que lo provocara él, sino porque cuando llegan los sabios de Oriente, preguntan por el nuevo rey, al rey que estaba en turno, Herodes. Y le preguntan, ¿dónde nació el rey de los judíos? Sabemos, la escritura, la profecía ha dicho que van a ser el rey de Israel. Y Herodes dice, bueno, pues vayan, encuéntrenlo y me avisan para que yo lo vaya a adorar. Y era todo lo contrario. Primer problema político del nacimiento de Jesús como el Hijo de Dios y el Hijo del Rey de Reyes. En su vida y en su ministerio Jesús es emisario y lo que predica es precisamente la llegada del reino de Dios, lo que provoca conflictos entre el reino judío de Israel y el reino romano. No podía nadie en Israel decir que era rey porque pues había rey, y no podía decir alguien, aunque Israel era una colonia romana y que Roma le había permitido conservar su rey para que los judíos se aquietaran, nadie podía decir que había un rey por encima del emperador romano. Y aunque los dos reinos eran totalmente diferentes, un reino judío muy religioso, muy legalista, y el reino romano, un reino imperialista, bélico y militarista, en medio de esos dos reinos llega Jesús a proclamar y a promover el reino de Dios. Yo hablo en términos de la acción política de Jesús, es decir, cómo él como ciudadano judío predicó su reino, el reino de Dios. Y lo predicó de una manera, lo mostró de una manera, predicando, enseñando, sanando y liberando. Esa era su forma de actuar como reino de Dios, como representante del reino de Dios, como emisario del reino de Dios. Y los principios del reino eran amor, justicia, paz, equidad, servicio, igualdad, etcétera. Cosas que en el reino judío y en el reino romano no existían o existían de una conceptualización totalmente diferente. Y lo que Jesús enseña es que todo aquel que viene a su reino, todo aquel que le acepta como rey, tiene una misión que hacer como ciudadano del reino de Dios, del reino de Cristo. El libro de los Hechos habla del proyecto estratégico de cómo se fue extendiendo el reino de Cristo hasta que llegó el apóstol Pablo a confrontar al mismísimo emperador romano. Es una confrontación de reinos. Las cartas apostólicas nos hablan de cómo los ciudadanos del reino deben comportarse en la vida mientras están viviendo en un reino judío y en un reino romano. Y el Apocalipsis nos describe cómo va a ser el reino de Dios en un futuro. La humanidad adorando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. La iglesia reconociendo a su Rey y alabándole por siempre. Así que cuando yo veo estos temas en la Biblia y ahora leo la Biblia también
desde el punto de vista no solamente de la salvación de mi alma y del espíritu y de la humanidad, veo también una noción que está inmersa y que por alguna razón yo no la había visto y ahora puedo verla porque mi conocimiento de la escritura no es solamente el plan salvífico, sino el plan del establecimiento del reino de Dios, que es un reino sobre todos los reinos. Y finalmente ilustro estas enseñanzas del Nuevo Testamento en dos figuras. Uno, la llegada de Jesús, el Rey de Reyes, se impone sobre el reino judío y sobre el reino romano. Y él sufre las consecuencias de ser promotor del reino de Dios. Obviamente que entendemos que la venida de Cristo era para salvar a la humanidad, pero sociológicamente, políticamente, las consecuencias las sufre porque se proclama rey, lo proclaman rey. Y dicen, pues, ¿eres tú el rey de los judíos? Pues tú lo has dicho. Así que el conflicto del reino de Dios en Cristo es un conflicto que se dio contra el reino judío y el reino romano. Hoy nosotros sabemos, entendemos que la fe en Jesucristo nos hace ciudadanos del reino. Jesús sigue siendo el Rey de Reyes, nosotros somos su comunidad, somos sus embajadores, somos los ciudadanos de su reino y nosotros tenemos una conciencia muy clara de que nuestra misión es establecer el reino de Dios por encima de los reinos del mundo. Esa es tarea de la iglesia. Es hacer evidente el reino de Dios en todos los reinos del mundo. De dejar ver que Cristo es el que gobierna desde el hombre, la familia, la sociedad y el mundo donde estamos. Y a esto yo le llamo la monarquía universal, es decir, el reinado universal de Cristo. Así que cuando veo la Biblia, veo el plan de Dios sociopolítico, no solamente salvífico. Y es salvífico sobre las sociedades y la política, porque Dios quiere establecer su reino. Lo hizo en el Antiguo Testamento, nos muestra en el Antiguo Testamento en la formación, en el llamamiento de Abraham, que no era judío, era un caldeo, la formación de las tribus que van transmitiendo ese conocimiento de Dios hasta la formación de la nación y de las monarquías. La intención de Dios era establecer su reino a través del pueblo de Israel. En Cristo, esta forma en que lo ha estado haciendo desde hace 2000 años, el Nuevo Testamento nos enseña que la presencia de Cristo es la formación de una nueva familia llamada iglesia y que esa iglesia, esa comunidad, es la comunidad que representa el reino de Dios. Y como un agregado para esto quiero decir lo siguiente. La palabra iglesia quiere decir asamblea y es una palabra que está tomada de la organización política de las naciones griegas. Los griegos fueron los primeros en establecer comunidades democráticas, donde todos los ciudadanos, representantes de sus familias, tenían que ir a la iglesia, es decir, a las asambleas, que los gobernantes llamaban para tratar los asuntos concernientes al bienestar de la ciudad. Vamos a llamarle Grecia, Atenas o cualquier ciudad griega. Entonces se reunía la iglesia, es decir, se reunía la asamblea de ciudadanos o de políticos, los que vivían en la polis, y trataban los asuntos, que hace falta agua, que está sucio esto, etcétera, que buscaban el mejoramiento de su comunidad. Bueno, la palabra iglesia es traída de esa noción griega y es traída hacia nuestros días a través del Nuevo Testamento y obviamente que nosotros ya le hemos dado otro significado. Pero el origen de la palabra iglesia es ese, es un origen sociopolítico. Ahora, el apóstol Pablo usa esta palabra
para mostrar que somos comunidades en las que representamos el reino de Dios. Por lo tanto, tenemos una ciudadanía del reino. Yo soy ciudadano del reino porque mi rey es Cristo. Cristo ha traído su reino y yo soy ciudadano de su reino. A eso es lo que básicamente yo le llamo la suprapolítica. Hasta aquí mi presentación y entonces espero sus preguntas y comentarios. Buenas noches, pastor. Dios me lo bendiga. Soy Nahum, de Tabasco. Nahum, muy bien, Eh, Nahum, te escuchamos. la verdad nunca me imaginé escuchar de la Biblia este desplayamiento tan importante que Dios muestra a sus hijos, ¿verdad? La política pues se basa que un Estado debe de haber un gobierno y el poder es un ente que el pueblo le da al politólogo, al que camina, al que busca el poder. Y en ese momento, cuando vamos y rayamos, les estamos otorgando ese poder a ese sujeto que nos va a gobernar, pero para que haya un gobernante tiene que haber un pueblo, un territorio y obviamente un gobierno. Lo que usted decía, Dios estableció un pueblo con Adán y obviamente estableció un gobierno, le dio el poder a Adán de poder gobernar esta tierra que pues lo que sucedió nos trajo consecuencias Así es. y vino ya hasta la actualidad, la era cristiana, que Cristo viene a llevar nuestro sufrimiento, nuestros pecados a la cruz del Calvario y darnos esa salvación para llevarnos al gobierno que usted dice, al nuevo gobierno que nos establece en el libro de Apocalipsis, donde Él reinará y ahí no habrá sufrimiento, no habrá muerte y no habrá pecado. Son mis comentarios, pastor. Gracias, Nahum, gracias. Otto parece que levantó su mano y después Víctor. Sí, pastor, buenas noches. Pues sí, con la definición que nos dio de polis, ¿no? De ciudad, está interesante, ¿no? Que apunta también a eso, ¿no? De las ciudades y una ciudad celestial también, ¿no? Pero también otra idea de que, por ejemplo, si la Iglesia Católica, que también está muy inclinada a la política, ¿no? Desde atrás, no sé cómo es que, de una manera, por ejemplo, cuando vino aquí o como digamos, al aplicar la política, digo, la religión aquí en México nos dejó más, digamos, en esa parte y no en la política en sí. A enseñarnos o traer esa mentalidad, ¿no? En la política. No sé si me explique ahí la idea. Porque el catolicismo está en ese lado político, pero como que trajo la religión, nos dejó la religión a México, pero no esa parte política. No sé si estoy mal yo en esa parte. Sí, el gobierno católico traía la autorización del Papa para implantar, uno, el catolicismo y dos, el imperialismo, es decir, a través del imperio. Y eso implicaba que tanto el rey como representante de Dios, a través de los gobernadores o el virrey, y los sacerdotes o el obispo como representantes de Dios, los dos exigían obediencia al pueblo, a la gente. Y la enseñanza era que el indígena, vamos a hablar del indígena cuando todavía no había un mestizaje completo, tenía que obedecer al rey porque era representante de Dios y tenía que obedecer al sacerdote porque los dos eran representantes de Dios. Y tenían que someterse a ambas autoridades. Esa es una noción, digamos, religiosa, es una noción bíblica, pero que está fundamentada más en la idea del Antiguo Testamento, no en la noción cristocéntrica. Ahora, el cristianismo romano hasta el día de hoy sigue ejerciendo ese poder. No ejerce el poder espiritual en términos de buscar el reino de Dios y el mejoramiento de la vida humana, sino al contrario. Y en el libro que les dejé para leer de Procopio Camilo Díaz, ahí hay un retrato muy interesante de cómo fue el catolicismo a su llegada y todavía hasta el siglo pasado, antepasado.
pero sí son nociones muy interesantes hasta el día de hoy. A mí me tocó preguntarle a Roberto Blancarte una vez que fue a Tabasco, hace más de 20 años, por qué es el Papa cuando viene, cómo viene a México. Bueno, dice, viene en dos dimensiones, como estadista, político y como líder religioso. Y las dos cosas están mezcladas en una persona. Entonces, son cuestiones que tenemos que ir refinando en nuestra manera de pensar. Vamos a escuchar a Víctor y luego a Jesús López. Sí, buenas noches. Pues yo tengo, derivado del conocimiento de la independencia de la República, el tema de la ley de 1992. Muchas iglesias protestantes han considerado el tema de separación iglesia-estado como una nula obligación de iglesia en meterse al tema político, porque así lo perciben y establecen que no tenemos que meternos en política. Entonces, yo creo que eso también derivó que en los templos se tuviera la creencia, pero no salieran de los templos, ni metiéramos en los templos lo que pasa en el mundo. Y yo creo, y escribí sobre esto, lo que te había comentado, una presentación sobre tolerancia religiosa, pero finalmente lo llamé intolerancia religiosa, porque el mismo pueblo de la iglesia protestante se encierra en un mutismo sin conocer a ciencia cierta cuál es nuestra obligación en el mundo y para con el mundo. Se nos ha dicho que no nos metamos en asuntos de política porque entonces incurrimos, pero cuando vemos, por ejemplo, actualmente que la Iglesia Católica está pugnando que se tenga un acuerdo con la otra parte que no está dentro del gobierno ni de la sociedad, te quedas pasmado. Bueno, ¿hasta dónde podemos y debemos llegar? ¿Quién debe impulsar, quién debe encabezar esto? Yo me remito a que si tenemos una estructura eclesiástica que es la asamblea, esta debiera impulsar, sin que tampoco demerite, que de las iglesias nazca. Yo en mi mente siempre está Chiapas, yo no sé por qué Chiapas, el sureste. El sureste es un mundo aparte. Cuando viene un pastor aquí a Michoacán a pastorear, es que es del sureste. Es que ellos piensan así. O sea, parece que estamos hablando de dos ideologías, dos situaciones diferentes. Incluso gente de aquí se ha ido a estudiar en los seminarios del sureste. Y yo digo, ¿cómo se van al sureste habiendo seminarios aquí? Son diferentes las formaciones. Sí. Entonces, yo veo que es necesario que quede muy acotado hasta dónde podemos participar en política sin que incurramos en algo que esté fuera del contexto legal. Porque incluso la ley del 92 establece que si el creyente observa algo fuera de lo permitido, deberá denunciarse, tú lo has comentado, no ante una autoridad civil, sino ante la Secretaría de Gobernación. Entonces, como que hay algo ahí que debe establecerse muy claramente y delineado hasta dónde puede ser, debe ser mi papel como creyente para poder establecer mi participación con el mundo y la iglesia. En la tercera sesión vamos a hablar un poco sobre la iglesia y la política. Pero sencillamente puedo decirte que la ley de asociaciones religiosas establece que a partir de 5 años de no ejercer un pastor su pastorado, puede ocupar algún cargo. Todos los cristianos pueden ocupar cargos de elección, independientemente del credo, menos los pastores, excepto que cuando dejen el hábito, por decir, el púlpito, por 5 años. Pueden entrar a participar en puestos de elección popular. Bueno, hay mucho que comentar al respecto. Vamos a escuchar a López, a Jesús López. Te escuchamos, hermano. Sí, hermano Cuauhtémoc, un gusto saludarte. Igualmente, hermano. De acá de la iglesia El Buen Pastor de Cárdenas.
Bien, sí, bien. Están celebrando sus 50 años, ¿verdad? Sí, eso, pero estamos todavía enfiestados, Qué bueno, gracias a Dios. ya en la colita de... es un gusto, hermano, y creo que desde hace un buen rato, en la formación y en la búsqueda, en la inquietud en cuanto a la participación de la iglesia o cómo debe participar la iglesia en la cuestión política. Y me llama la atención porque cada sexenio, cada trienio, la iglesia o miembros de la iglesia tienen que andar detrás de los candidatos. Hoy no es la excepción. Muchos miembros de la iglesia andan detrás de los que andan buscando un puesto político. Eh, y llama la atención la manera en que ellos se vuelcan o participan sin tener cuidado en considerar la filosofía del partido político. Hoy en día sabemos que lo que está pasando, que tú decías, hablabas de derecha e izquierda, ¿no? Y de los de centro, vemos que puede ser muy de derecha, pero si la opción está en la izquierda, se pasa a la izquierda sin ningún problema. Eso es realpolitik, ¿no? Sí, ajá. Entonces, entonces mira, eh, yo creo que la iglesia hemos dejado o a veces me llama la atención cuando decimos que somos reformados, siempre reformándonos, ¿no? Pero parece que los principios de la reforma no están claros. O sea, acá en Occidente como que no surtieron el efecto, no se practicaron, se quedó como en cuestión teórica, ¿no? Y de tal forma que verdaderamente la reforma, reformándonos, no lo vemos por donde esto sea una realidad. Eh, lo triste es, y yo desde hace rato leía y me acuerdo muy bien del libro de Sal de la Tierra, me parece que dice que donde Vidal Valencia en su tiempo era vamos a decir, el ícono de la iglesia presbiteriana, ¿no? Y decía de que, bueno, el político a su política y el cristiano a la iglesia no tiene nada que andarse. Hay demasiado trabajo, decía él, en la iglesia como para andarse inmiscuyendo en cuestiones políticas, ¿no? Y yo creo que esa escuela es la que ha dominado, es el pensamiento que ha llevado a la iglesia, de tal forma que parece que buscamos el lado de escaparnos de nuestra participación o lo que debemos de hacer como iglesia. A veces Responsabilidad social. la responsabilidad social. Yo a veces le digo, bueno, ¿qué pasa en Chiapas? Porque allá sí los encarcelan, porque allá sí los persiguen, porque allá sí cuesta ser cristiano. Y bueno, ¿y por qué acá no? Sabemos que hay una gran diferencia, pero yo digo, es que allá también la responsabilidad social, o sea, de dónde ellos están saliendo por cuestiones de la fe, ellos dejan un espacio allí en el que hay una responsabilidad y no lo pueden abandonar así nada más porque como personas, miembros de la sociedad, están dejando allí algo que obviamente afecta a los intereses de quienes gozaban de su participación en esa sociedad, ¿no? Entonces, nosotros acá creo que necesitamos volvernos, ¿no? Volvernos a la responsabilidad que la Biblia nos enseña, ¿no? Nos marca que debemos hacer. Y esto fue lo que se volvió en la reforma, ¿sí? Volverse a la palabra. Y nosotros acá como que la palabra no la queremos, no queremos volvernos puramente, ¿no? A lo que establece la palabra, sino que le buscamos siempre como que la salida, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención también, por ejemplo, y yo siento que aquí está un candado puesto del Estado laico, cuando hablamos de Estado laico, ¿no?
perdón, pero yo más bien entiendo que no estamos en un estado laico, sino más bien es como que una ideología laicista, ¿no? Es un laicismo en lo que se está, porque es una filosofía que está totalmente impuesta, en la que dice, bueno, a ver, como que al cristiano lo hacen dos, ¿no? Porque dice, bueno, me eres útil cuando estás en el templo muy tranquilito y no te metes en otro asunto, y cuando vas a la política o cuando participas en la política, como en estos tiempos de electoreros, ¿no? Y ahí sí puedes participar. Pero de allí que pasa esto, no te metas en esto porque no es tu competencia, ¿no? Entonces, como que ahí hay una cuestión que me parece que a veces los mismos pastores como que aceptan esto, pero como que, o sea, los amarran, pues, no tienen más que hacer, ¿no? Entonces, me gusta mucho desde que vi el tema que ibas a exponer. Digo, a veces nos tachan así como que somos contrario, como que buscamos estas cuestiones políticas, ¿no? O como yo una vez presenté un proyecto en el consistorio, me dijeron que eso era totalmente político y que no podía, pero la insistencia yo creo que va llevando a despertar esto, ¿no? Y qué bueno que tú estás metido y presentando esto. Yo creo que esa insistencia va a llegar al momento de despertar esto, porque ciertamente esto es político. Yo me he encontrado ahorita con hermanos que dicen, bueno, a ver, lo que estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de ideología de género, por decir algo, ¿no? Dice, bueno, es que ya no se puede hacer. Ya está dicho con la Biblia de que es que esto va a pasar y que... Le digo, bueno, a ver, tú cuando se te enferma tu niño, sabes que tu hijo de alguna manera de algo vamos a morir. Y dices tú, bueno, pues que ya está enfermo y a lo mejor es que ya el Señor se lo quiere llevar y entonces dejas que la enfermedad avance o vas con el médico para que le recete algo y pueda vivir. No dice, no, pues voy por el médico. Ah, bueno, pues igual nosotros estamos en una sociedad descompuesta. Bueno, pero entonces en esa descomposición podemos hacer algo. ¿Sí? La Biblia nos manda a hacer algo, no nos manda quedarnos como leía un testimonio de una chica que dice, bueno, es que si nosotros tratamos de cambiar el mundo, dice, tratamos de que esto que está viniendo, nos oponemos a eso, entonces dice, pues ¿cuándo va a venir Cristo? Estamos retardando la venida de Cristo, dice, porque nosotros no dejamos que lo que dice la Biblia pues tenga el cumplimiento, ¿no? O sea, ¿hasta dónde esta manera de ver, ¿sí? Pues, afecta realmente en la participación en la vida cristiana? Entonces le digo, mira, entonces Moisés, cuando iba llevando al pueblo, cuando está en la encrucijada de que sea, atrás viene el ejército y al frente tenemos el mar, ¿qué hacemos? O sea, estamos llegando a ese punto, le digo, y ahorita lo que tenemos que hacer es confiar en Dios, participar en esas cosas que vemos que son... Yo a veces digo, la tiniebla está súper densa ya y de ahí tenemos que avanzar, o sea, tenemos que ir para adelante. ¿Y cómo vamos a ir para adelante? Bueno, hay salida y el Señor, yo creo que esto que estamos dialogando hoy, que estás presentando hoy, muestra una salida. O sea, no podemos quedarnos de brazos cruzados ante lo que está pasando, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho, si has dado varios elementos allí, muy interesantes como para tener un poco más concreta la información, el punto de vista, ¿no? Desde luego hay mucho tema en esto, pero sí, yo creo que como decía el hermano, debemos acotar, ¿no? Y tener un planteamiento claro de cómo el cristiano, cómo debemos de participar. Digo, Cristo no dijo que no participáramos, ¿no? Dice, cuando se acercan los dos hermanos con la mamita que le dice, ponme un hijito de cada lado, le dice el Señor, no es así. Esa política de allá, de donde tú estás viendo, esa Así no es la es. política del reino. La Aquí es forma y el otra. procedimiento es diferente. Exactamente. Entonces, es otra la forma. Y nosotros tenemos que, claro, la forma esta tradicional es muy fácil, ¿no? La que cuesta es la de Cristo. Bueno, pero esa es la política que debemos hacer nosotros. A eso Y le llamo entonces, suprapolítica, precisamente, seguir los así principios de es. Cristo. Así es. Entonces, hermano, pues, pues enhorabuena y estamos Gracias. ahí
Y esperamos que nos puedas compartir estas diapositivas y todo esto para seguirlo. Sí, se les van a mandar, sí, efectivamente. Y ya los anotando y libros, pues tomando ya buenas los van notas. leyendo, ahí hay algunas nociones. Vamos a escuchar al hermano Joel y Lamentablemente no luego a Oscar pude, López. lamentablemente no pude leer el material por cuestiones de tiempo, pero bueno, aquí estamos. Chécalo, chécalo. Perfecto. Hermano Joel, te escuchamos. Pastor, buenas noches. Saluda aquí de la Iglesia Luz y Esperanza en la ciudad de Yajalón. Es tan interesante la conferencia que terminamos de escuchar. Yo creo que el punto es como nosotros como pastores tomar, ¿no?, esta iniciativa de enseñarle también a la iglesia las verdades de Dios reveladas en las escrituras, que usted lo llama en su material como la suprapolítica, de tomar el principio bíblico a que la iglesia se encamine de acuerdo a los principios bíblicos de lo que tiene que ver con lo sociopolítico. Porque aquí en el estado donde estamos radicando, en el estado de Chiapas, vemos que suele pasar cayendo los creyentes también en la corrupción, reuniendo a su gente a cambio de dinero con su voto. Entonces, yo creo que tal vez por ignorancia, y yo creo que todos los que hemos aprendido durante esta conferencia, durante esta clase, es tomar esta enseñanza y transmitirle también a la iglesia las verdades de Dios reveladas en su palabra. Yo creo que también desde la perspectiva de la teología reformada nos habla mucho de política. Incluso yo creo que Calvino ha escrito, ¿no?, materiales donde nos habla de política. Y entonces yo creo, y yo propongo a todos los estudiantes y todos los que escucharon esta conferencia, que poder llevar, ¿no?, esta enseñanza también a la iglesia, y que la iglesia vea realmente los principios de Dios, de cómo debemos encaminarnos tanto en el campo social y político. Y gracias, pastor, por compartir esta conferencia con nosotros. Que el Señor los siga bendiciendo. Para servirte, hermano, y vamos a escuchar a Oscar. Buenas noches, hermano. Hay dos cosas. La, la suprapolítica tiene que ver con los principios morales, éticos y de educación formativa con respecto al Evangelio, ¿no? Con respecto a mostrar a Cristo. Y digamos, ese es el fundamento, ¿no?, de la suprapolítica. Sí. Y lo otro, creo que hay como una discusión en, en cuanto a la, le llama, ¿cómo le llaman ese concepto en alemán? El, Realpolitik. la realpolitik. O sea, en el sentido de que si somos cristianos, tendríamos que formar algún partido político, digamos, para ser diplomáticos y prácticos, para, digamos, entrar en el juego de lo político, ¿no? O sea, de la realpolitik junto con los demás partidos. Pero yo creo que, y eso, digamos, con lo que usted está hablando de la clase anterior, incluso de los maestros de la Escuela de Formación Cristiana, digamos que la tarea política se está dando dentro de la propia iglesia. Y lo que decía el hermano anterior, el pastor, está hablando sobre la forma educativa, ¿no? Formativa con respecto a los aspectos morales, éticos, pero en base a la visión de Jesucristo. Entonces, digamos que ahí viene el dilema, ¿no? O sea, ser partido o seguir trabajando desde la propia iglesia con un sentido social, político también, digamos, también en el entendido de que los partidos políticos son parte del interés público. Entonces, digamos, no estamos exentos de formar, ya sea de un partido a otro, aunque hay claras posiciones ideológicas, ¿no?, con respecto a estos partidos. Y a mí me llama la atención, digamos, nada más para cerrar, algo que yo escuché con este Andrés Manuel, en el que usa esta parte práctica de la Biblia, donde dice Isaías, dice que el fruto de la justicia es la paz, y ese es un principio bíblico. Entonces, digamos que de ahí viene esta parte, digamos, política que él plantea de no combatir el crimen organizado con balas, sino con desarrollo, ¿no? Y digamos que, que algunos pues malinterpretan esto, ¿no? De abrazar a los criminales y no ejercer el derecho.
Pero creo que, como dice desde el hermano anterior que me antecedió, esta parte de la iglesia creo que es la herramienta ideal, digamos, para formar ciudadanos con principios morales éticos que tengan que ver con Cristo, pero también con acciones como lo que usted plantea, la suprapolítica, o sea, ir más allá en temas de salud, de ecología, de política con principios, con ética, eh, eh, digamos, esta idea de que la política pues es la forma en cómo se hace una negociación, pero en el sentido de poner el bien mayor, ¿no? Ese es mi comentario, ¿no? Sí, reflexiono sobre cómo ejerció Jesús su política. Es decir, cómo él como ciudadano judío enseñó el reino de Dios. Eso es la política. Jesús hizo esa política. Usó maneras de mostrar el reino de Dios. ¿Cómo Jesús mostró el reino de Dios siendo él político? Vamos a ver a Jesús como político. Bueno, sencillo. No dejó de ser un ciudadano metido entre la gente. Él iba a donde los sacerdotes y los reyes y los ancianos no iban. Jesús iba a donde estaban los marginados, los pobres y los enfermos. Y Jesús, nosotros lo vemos así porque lo vemos desde el punto de vista religioso, pero Jesús lo que hacía era enseñar a la gente. Si Jesús hubiera querido, bueno, él tuvo una escuela, vaya. Él fue maestro, le decían maestro, y su escuela era ambulante, no era una institución, no era algo fijo, sino iba caminando en los caminos, llevaba sus, pero esa era su escuela, y les enseñaba cómo ser ciudadanos en el reino de Dios. Tuvo su hospital, él iba a donde estaba la gente enferma, no esperaba que llegaran los enfermos a la clínica, no, él iba donde estaban los enfermos y sanaba a la gente allá donde estaba la gente. Y lo otro es que ayudaba a la gente a pensar y a liberarse de los demonios y de la opresión, de la marginación. Ahí tienes a la mujer samaritana, oprimida, marginada. Él fue donde estaba la mujer. No llegó por casualidad al pozo de Jacob. Él sabía. Y lo que hace Jesús es ir donde está esa gente cautiva, esclavizada por cualquier tipo de género o de lo que sea. Él iba donde estaba. Esa era la dinámica del ministerio. Nosotros le llamamos ministerio, pero ya no quiero llamarle ministerio, quiero decir traducir la palabra. Era su servicio que él hacía, porque la palabra ministerio quiere decir eso, servicio. Su política de servicio era esa: enseñar, sanar, liberar, predicar el reino. Ahora, ¿eso lo puede hacer cualquier cristiano? Claro que lo puede hacer cualquier cristiano y en cualquier momento y en cualquier... Si usted estudió medicina, pues haga su servicio, haga su ministerio. La medicina es su ministerio. Es maestro, ese es su ministerio, esa es su forma de hacer política, de enseñar el reino. Entonces, nuestra noción se ha reducido a que lo que hacemos en la iglesia es ministerio, pero mi profesión no tiene nada que ver con el servicio que Dios me ha mandado a hacer. Y mucha gente anhela ser pastores cuando son abogados, y son médicos, y son profesores, pero en realidad cada uno tiene, si está en Cristo, cada uno tiene una vocación definida y un servicio que hacer con eso que estudió, con eso con lo que Dios le preparó. El anhelo de un judío no era llegar a ser sacerdote. El anhelo de un judío era servir a Dios. Si criaba borregos, si criaba vacas, si era carpintero, si era albañil. Ese era el anhelo del judío, servir a Dios en lo que hacía. No anhelaban llegar a ser sacerdotes, eso eran de familias. Entonces, sí hay una digresión, una discordancia entre lo que nosotros aprendemos desde el punto de vista de la iglesia, que ha reducido, desde Cristo ha reducido nuestra visión de quién es Cristo.
Y de ser presbiteriano también se nos ha reducido porque seguimos pensando que el ministerio es el pastor. No, el ministerio es servir a Cristo en su reino. Y es tan importante el ser pastor, el ser abogado, ser médico, ser maestro, ser albañil, ser paletero, ser lo que fuera, lo que sea. Ese es el ministerio, el servicio que uno tiene que dar. Ahora, desde el punto de vista de una organización, las leyes de asociaciones religiosas, fíjense bien, la ley de asociaciones religiosas permite que las iglesias como organizaciones, como asociaciones jurídicamente reconocidas, puedan las iglesias organizar universidades, hospitales o dispensarios, comedores, centros de ayuda de rehabilitación. Las iglesias pueden hacer ese servicio a la sociedad. No necesitamos hacer un partido político para fundar una escuela, para poner un hospital. No necesitamos un partido político. ¿Por qué? Porque la dimensión social de la iglesia es seguir el ejemplo de Cristo. La dimensión social de la iglesia es que las iglesias hagan un servicio siguiendo el ejemplo de Cristo. Y usted personalmente siga haciendo ese servicio que Cristo le manda a hacer con la profesión que usted tiene. Bueno, quería presentar este panorama amplio, no tan detallado, pero es lo que he compartido con ustedes con respecto a lo que la Biblia nos enseña con respecto a las nociones de